Hola mentes, ¿cómo estamos? Espero que estéis bien. Bien, ahora sí que sí, os voy a hablar de la rueda frecuencial. Esto es la herramienta definitiva que hace que realmente nos diferenciemos de todos los demás, ¿vale? Esto es lo que hace que mi academia, bajo mi consideración, sea la mejor del mundo. Yo ahora mismo estoy colaborando con varias personas muy importantes también, que las ayudo, ¿no? en esta secuencia de calibraciones. Y para mí eso es lo que realmente marca antes y después. Evidentemente hay coach, hay personas que acompañan que hacen este tipo de cosas, hacen cosas espectaculares, pero siento que la calibración es un mecanismo de diferenciación muy pero que muy grande y que pocos realmente usan, ¿vale? Básicamente, te he puesto esta pizarra aquí, ¿no? Como últimamente es de costumbre, y de alguna forma tenemos que comprender que el éxito, así como yo lo veo hoy en día, es integral. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, hasta que yo no logre una paz y una perfección, un nivel de conciencia determinado, considerable, en todas las áreas de mi vida, no puedo considerar que tengo éxito de manera integral, ¿vale? De alguna forma yo me he dado cuenta, según todas las personas que he podido entrevistar y hacer sesiones conmigo, que en este caso ya llevo una experiencia de más de mil sesiones prácticamente, y al final me he dado cuenta de que hay ciertas similitudes y he hecho una investigación bastante importante en este sentido. Y es entender lo siguiente. Hay mucha gente que tiene un don espiritual muy elevado, pero sin embargo no tiene dinero, o sin embargo le cuesta mucho manifestar según qué áreas en su vida. Yo he sido uno de ellos en este caso, y de alguna forma yo me di cuenta de que sí, la parte espiritual es muy importante, pero tengo que empezar a ver la parte espiritual desde un punto de vista mucho más integral. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, no tengo dinero y tengo una gran conexión con Dios, significa que algo anda mal. Si yo, por ejemplo, tengo una gran conexión con el dinero y no tengo una buena salud, significa que hay algo que anda mal. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una conexión muy importante con el dinero y con la salud, pero con las relaciones no, significa que hay algo que anda mal. Así de simple. Entonces, al final yo me he dado cuenta, y esa es la frase con la que quiero que te quedes. Un hijo de Dios no tiene carencias de ningún tipo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy unificado a esta visión espiritual elevada, no tengo carencias y realmente experimento suma abundancia porque Dios lo veo en cada parte y en cada expresión de mi vida. Bien, entonces básicamente yo lo que hago es, antes de que tú te sometas a la sesión conmigo, antes de que tú realmente me escribas para, oye Charlie, quiero tener una sesión contigo gratuita o en este caso de pago, yo lo que hago es, dame tu nombre, perfecto, y yo ya antes de que yo tenga la sesión contigo, te calibro. Yo sé perfectamente quién tengo delante. Solo con calibrar sus niveles de conciencia, según cómo se relacionan con estas áreas específicas en su vida, yo ya puedo saber realmente de qué pie cojeas. Eso es una ventaja muy importante que tenemos nosotros, porque no me hace falta conocerte. Porque ya simplemente con tu nombre, ya puedo saber dónde o desde qué nivel de conciencia estás afrontando según qué áreas en tu vida y por qué estás teniendo problemas económicos, de pareja, con tu emprendimiento, con tus relaciones, etc. Y es por el nivel de conciencia. Recuerda esta frase muy importante. Todo lo que yo observo en mi experiencia obedece a un campo invisible, obedece a una percepción invisible. Todo lo que yo estoy percibiendo en mi vida obedece a un campo interno. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú realmente quieres saber tus creencias, observa la manifestación de tu mundo externo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, entiendo que me cuesta mucho manifestar pareja, pues ya tengo que entender y comprender que en mi contexto interno hay una creencia que estoy sosteniendo, limitante por supuesto, que me impide manifestar la pareja ideal. Así de sencillo. No hace falta tampoco ser muy psicólogo aquí. Esto es bastante sencillo. Lo que yo observo representa lo que yo realmente concibo internamente. Entonces, simplemente, yo lo que aplico con una persona es una rueda de la vida. Es una rueda frecuencial donde realmente integro las partes más importantes que componen el ser humano, las áreas más importantes que pueden ser, por ejemplo, la salud, el dinero, el cuerpo, las finanzas, el sexo, la pareja, mamá y papá. Hay alguna más por ahí también, por supuesto, y se pueden calibrar muchísimas más, pero al final con las áreas más importantes yo ya puedo entender y comprender el cómo tú te relacionas espiritualmente, frecuencialmente, con estas diferentes áreas y departamentos. Entonces, desde ese punto de referencia, yo ya puedo conocer el por qué tú estás manifestando X resultado. Porque muchas veces pensamos, joder, es que me cuesta mucho manifestar pareja, o me cuesta mucho manifestar una buena salud, por ejemplo. Claro, cabrón, es que tu nivel de conciencia con el que afrontas tu relación con el cuerpo es de miedo, de negatividad. Por eso el cuerpo te duele. Recuerda que el cuerpo es un reflejo de un campo de información de conciencia.
Entonces, cuando yo elevo mi nivel de conciencia, elevo mi percepción, mi energía, el cuerpo me va a seguir y mi salud, por supuesto, también me va a seguir. Con el dinero pasa justamente lo mismo. Mira, te voy a explicar una cosa. Cuando tú elevas tu nivel de conciencia con respecto al dinero, esto es lo que sucede, ¿vale? Y por supuesto que es algo que yo he tenido que trabajar muchísimo y aún sigo trabajando muchísimo porque aquí yo tuve muchos problemas, siendo completamente honesto. Y es que con el dinero es justamente lo mismo. Yo pienso que hay escasez. Yo tengo la creencia inconsciente de que hay escasez, ¿vale? Entonces, como hay escasez, yo voy a estar en un campo de energía donde mi marco contextual me refleja esa creencia que yo tengo internamente. Facturas, hay que pagar no sé qué, hay que pagar lo otro, no entra dinero, cada vez estoy como más por aquí, porque estoy reafirmando y sosteniendo una creencia que mi realidad refleja justamente lo que hay en mi contexto interno. Entonces, ¿qué debo hacer? Elevar mi nivel de frecuencia. Mira, tú pensarás, no, pero es que la acción coherente sería ganar más dinero, o tener otro trabajo, o hacer una inversión, hacer un emprendimiento. Cuidado, cuidado. Yo he visto, por experiencia personal, si yo sostengo una creencia de insuficiencia, de limitación, eso que yo emprenda va a ser una consecuencia, va a ser una reafirmación de aquello que ya concibo internamente. Me explico. Si yo me siento insuficiente y pienso que no hay dinero en los árboles y pienso que de alguna forma el dinero es limitado, voy a hacer un emprendimiento desde este nivel de energía y cuando fracase, esa creencia que ya tengo en mi interior va a ser una reafirmación de, ¿ves cómo tenía razón? ¿Ves cómo el dinero es limitado? ¿Ves cómo realmente no tengo capacidades? ¿Ves como tal? Porque de alguna forma estás utilizando la experiencia, que en teoría es novedosa para ti, para reafirmar tu propia escasez. Entonces, hasta que no cambiemos lo que hay internamente, no vamos a poder realmente cambiar el resultado. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo elevo mi nivel de conciencia con respecto al dinero y empiezo realmente a sentirme mucho más próspero, aunque no tenga nada, aunque esté a cero, o menos en este caso, ¿no? De repente empiezo a conectar con un campo de información distinto. Esta es la clave. De hecho, fíjate que de alguna forma yo escucho muchas veces, es que la abundancia, la prosperidad está delante de ti y nadie se da cuenta. En la Biblia también te lo dice y también te lo dice en un curso de milagros. Tú estás ya afincado en el reino de los cielos. Pero es que esa frase me parece muy simbólica y la verdad que no es. Pero ahí ya lo entiendo. Es que cuando yo empiezo a elevar mi nivel de conciencia, empiezo a observar cosas que antes no veía. ¿No te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que te obsesionaste con un coche y de repente lo ves en la calle por todas partes, cuando antes nunca lo veías? O te obsesionaste con un tipo de color de algo y de repente lo ves por todas partes, o con un tipo de matrícula también y de repente ves ese número en todas partes. Es porque tu mente ya está enfocada en aquello a lo que ya está prestado atención, cosa que antes no estaba. Entonces, cuando yo elevo mi nivel de frecuencia y empiezo realmente a meter la información en mi cerebro, a mi mente distinta, de prosperidad, de abundancia, de crecimiento, de evolución, de inversión, ese tipo de cosas que realmente sabes que al dinero le gusta. Es de repente mi mente y mi energía empieza a fabricar ideas o empieza a crear ideas acorde a ese nivel de conciencia. Por eso es muy importante que cuando yo, por ejemplo, siento el dinero, y cuando yo te digo dinero, de repente seguramente tú sientas como una tensión en el cuerpo. Hostia, tengo que pagar esto, hostia, tengo que hacer esto, lo otro. Entonces, de alguna forma ya estás viendo que tu nivel de frecuencia con el que tú concibes el dinero da resistencia. Observa tu cuerpo ahora mismo. Observa cómo tu cuerpo reacciona cuando yo te digo dinero y tienes que pagar una factura mañana, por ejemplo. Entonces, ahí ya podemos observar que ese nivel de frecuencia no es bueno para crear cosas distintas. Entonces, cuando yo accedo a un campo de información completamente distinto, mucho más elevado, a un campo de frecuencia mucho más potente, de repente empiezo a conectar con ideas extraordinarias, con ideas maravillosas que hacen que lo que yo reafirmo sea un resultado completamente distinto. Entonces, al final, recuerda, esto es muy importante, no tenemos que cambiar el fruto, tenemos que cambiar la semilla que origina el fruto. Si mi semilla es alegría, es prosperidad, es abundancia, es luz, es posibilidad, eso es el fruto que yo realmente tarde o temprano voy a cosechar, ¿vale? Entonces, evidentemente, el sexo también es muy importante también, ¿no? Es un tema también bastante tabú. Si queréis una sesión, si queréis realmente una intervención para que realmente comprendáis en qué situación estáis ahora, aquí abajo tenéis información para que podáis agendar llamada, podéis tener una sesión conmigo para que podáis realmente conocer en qué punto estáis ahora. Porque es lo que yo quiero que tú entiendas. Y esto sirve para que tú realmente sepas, a nivel resumido, cómo estás ahora. Porque cuando yo sé cómo estoy, puedo ir hacia adelante. Pero cuando realmente soy inconsciente y no sé cómo estoy, no reconozco mi estado actual,
Evidentemente no puedo ir a ninguna parte. Es imposible. Es como querer ir a Barcelona o querer ir a un sitio desde dónde, si no sabes dónde estás. Entonces, cuando yo sé dónde estoy, es cuando realmente me puedo armar un mapa que me conduzca allá donde yo realmente quiero estar. Entonces, básicamente, con el sexo es justamente lo mismo. El sexo es un nivel de conciencia muy denso. Yo sé perfectamente, yo calibrándote a ti, en este caso, si te tuviese delante, yo sabría desde qué nivel de conciencia tú afrontas el sexo, o tu sexualidad en este caso. Y por supuesto, eso también te va a dar muchos problemas si no lo atiendes a tiempo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que esto para mí es algo que todo el mundo, tarde o temprano, todos los coaches del mundo, tarde o temprano van a tener que aprender. Van a tener que realmente aprender a calibrar. Porque esto es el futuro, esto realmente es revolucionario. Entender cómo está una persona en cada área y aspecto de su vida es completamente novedoso y completamente diferenciador. Entonces, si tú realmente quieres saber, quieres comprender en qué punto estás ahora en tu vida, a nivel energético, con el dinero, con tu familia, con tus resultados, con tus finanzas, con el sexo, con la pareja, ahí abajo escribe un comentario, si no en este caso agenda una llamada con nosotros, busca información. En este caso vas a tener una llamada con nosotros para que puedas realmente saber en qué nivel de frecuencia estás. Aquí abajo lo tienes toda la información, ¿vale? Para ello. Así que familia, esto básicamente, repito, la clave. Cuando yo tengo un éxito integral, cuando yo, por ejemplo, empiezo a calibrar este nivel de conciencia por encima de 200, ver un poco la vida de un punto de vista más responsable, es cuando mi vida empieza a transformarse de manera integral. Recuerda, integral. El éxito es integral. Así que, mentes, por supuesto, vamos a hablar mucho más de esto. Vamos a profundizar mucho más sobre esto porque esto es la parte diferencial que tenemos en la academia. Te hacemos una medida perfecta de cómo estás en este momento en cada aspecto de tu vida. Y cuando tú entiendes el nivel de conciencia en el que partes, cuando lo cambias, tu vida se transforma completamente y obtienes el éxito integral. Recuerda esta frase: un hijo de Dios no tiene carencia de ningún tipo. Nos vemos en próximos vídeos, familia.